Bueno, vamos a arrancar esta sección, como siempre, de repaso al ciclo económico y, por supuesto, a la macro del mundo. Vamos a hablar hoy de esa guerra comercial que tanto ha amenazado Donald Trump con aplicar. A priori, el 1 de febrero, es decir, ya se ejecutarán aranceles del 25% a sus vecinos del norte y del sur, a Canadá y a México. ¿Alguien se cree realmente esto? Vamos a ver en esta sección cómo Estados Unidos depende mucho de esos países. Cuando hablamos de aranceles, realmente es poner frenos al comercio. Y claro, Estados Unidos también comercia, también exporta y también importa a esas dos economías. Por lo tanto, sí, puedes perjudicar a México y a Canadá, pero también te estás pegando un tiro en el pie, ¿no? Entonces, realmente yo sigo apostando porque todo esto es una estrategia de negociación. Trump es un empresario, se ha sentado muchas veces a negociar, bien, para tratar de conseguir favores de vuelta, y creo que es lo que está haciendo exactamente con estos dos países. También amenazó a Europa, también amenazó a China con un 60%, pero parece que fue a reunirse con Xi Jinping y la cosa, bueno, fue bien. Entonces, desde mi punto de vista, toda esta guerra comercial que tanto preocupaba al inversor, al final va a ser mucho más leve de lo que nos pensábamos. Pero empecemos a analizar esa amenaza a México y a Canadá. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y lo hacemos apoyándonos hoy en 6 imágenes. Luego veremos un poco cómo todo esto puede impactar en los mercados, ¿vale? Pero fijaros, esto es, vamos a poner la imagen en grande para que lo veáis, lo que exporta Estados Unidos a Canadá y a México, para que lo veáis con China, que está en negro abajo. Fijaros lo que depende Estados Unidos de esas dos economías, de sus vecinos. Es que, bueno, exporta, bueno, muy similar, tanto a México como a Canadá, Canadá en azul, ahí tenéis México en gris, y pues por coparlo con China, que China, digamos que es como la competencia a nivel global de Estados Unidos. Pues la dependencia es tremenda de Estados Unidos, sobre todo el sector exportador, que además es un sector que quiere proteger el propio Donald Trump. Donald Trump ha hablado mucho de devaluar el dólar para pues fomentar la producción interna de Estados Unidos, que Estados Unidos fabrique para que pueda mejorar las exportaciones. Pues ojo, ¿cómo vas a poner ese arancel del 25%, que es un impuesto más, en este caso a México y a Canadá, que estos van a responder evidentemente, cuando vas a machacar, fijaros, a tu sector exportador, que depende muchísimo de las dos economías? Es que, claro, Donald Trump sí, tiene la sartén por el mango, entre comillas, pero ¿qué espera? ¿Que estas dos economías no respondan ante esa política impositiva que quiere aplicar Donald Trump, esas tarifas? Pues claro que lo van a hacer. Entonces, realmente, esto es un juego dialéctico, yo lo sé, pero a nivel de inversión, a nivel como inversores, que tenemos que plantear un poco expectativas a futuro, desde luego en Trading Pro nos lo creemos y, repito, además son estrategias negociadoras. Por eso, toda reacción que tiene el mercado ante este tipo de comentarios lo detectamos como ineficiencias y las tenemos que comprar. Si el mercado de rentabilidad cae porque Donald Trump dice algo, probablemente esa caída se va a deshacer en próximos días, porque realmente es una amenaza y dista mucho de la realidad. Fijaos la dependencia que tiene exactamente Estados Unidos, como digo, de esas dos economías. Vivimos en un mundo globalizado y hay que entender un poco ambas partes, Sí, tú impones aranceles, pero claro, la otra parte te va a contestar, ¿no? Y en este caso, México y Canadá también tienen un mango en la sartén. A ver quién gana todo este juego dialéctico. ¿Qué quiere Donald Trump? Que endurezcan un poco más los controles a la hora de la política de inmigración y también la política del fentanilo. Parece que quiere hacer una especie de guerra contra las drogas también, sobre todo contra el fentanilo, Donald Trump, y espera un poquito más de esas dos economías, de México, sobre todo por la parte de inmigración, y de Canadá por la parte del fentanilo. Vamos a seguir avanzando, ponemos la segunda de las imágenes para ver un poco todo este tema de Canadá y México, cuándo nació, porque, bueno, han sido economías que en los últimos años han estado pues muy interconectadas, evidentemente, a nivel comercial. Pero fijaros, vamos a ponerlo en grande para que veáis. Esto fue, antes existían los aranceles y fue el presidente George Bush el que pues estableció una alianza que luego se llamó americana, México y Canadá. Y fijaros, que se dio más o menos después de la gran crisis financiera, ¿no? Ya en este siglo. Y fijaros desde ese momento cómo han volado la bolsa estadounidense, el S&P 500, lo tenéis en gris, frente a la bolsa de Canadá o a la bolsa de México. Es decir, el hecho de quitar aranceles, de abrir el comercio a Canadá y a México, de Estados Unidos, insisto, esto fue inicialmente
ejecutado por George Bush, luego lo han mantenido el resto de presidentes, demócratas y republicanos, y ahora es Donald Trump el que lo quiere revertir. Pero es que a lo que voy es que este acuerdo, o sea, el hecho de que exista comercio, más o menos libre comercio, entre los países de América del Norte, incluido México, Estados Unidos y Canadá, al que más ha beneficiado a nivel bursátil, ha sido Estados Unidos. Es que la diferencia entre el rendimiento bursátil, ahí lo veis, fijaros, es que, claro, es abismal, ¿no? No digo que sea la única variable que haya impactado, pero desde luego no se puede quejar a Estados Unidos de cómo le han ido las cosas con este acuerdo de libre comercio. Por lo tanto, si Donald Trump finalmente tira todo esto al traste, un acuerdo de libre comercio es bueno para todos, también para México y para Canadá, pues desde luego Estados Unidos se ha visto muy favorecido, ese gran privilegio que dicen muchos, y claro, revertir todo esto, desde mi punto de vista, sería un error histórico de Donald Trump, que de momento, creo que a nivel económico, está planteando una agenda interesante, desregulación, también aligerar un poco la carga impositiva, pero desde luego el hecho de establecer tarifas y aranceles y poner barreras al comercio mundial sería un error grosero. Espero finalmente, insisto, que todo esto sea estrategia negociadora. Además Donald Trump pues lo ha usado mucho. Yo siempre digo que, esto es una cosa que opino yo, que Trump juega con las cartas destapadas, ¿no? Es como juega al póker y la gente sepa tu mano. Pues creo que la mano de Donald Trump es, oye, voy a negociar, pero no os creáis lo que voy a hacer porque no creo que vaya a aplicar esto. Y si no, repito, tiene gente buena en su gabinete económico, no creo que le dejen, o si le dejan, a mí me extrañaba mucho, la verdad, me puedo equivocar, Al fin y al cabo, esto es pura especulación. Pero bueno, fijaos, insisto, que además sería absurdo porque Estados Unidos también se ve beneficiado de todo esto. Y sería pegarse un tiro en el pie. Oye, que no es la primera vez que un político lo hace, pero, insisto, me extraña mucho del equipo de Donald Trump. Vamos con la siguiente imagen, vamos a seguir avanzando, para que veáis también a Canadá. Fijaros que he dicho que Canadá y México pueden contestar, Canadá algo menos, porque Canadá está en una situación muy frágil y esto destrozaría la economía. Fijaos, Canadá ahora mismo la situación es peculiar. Me habéis comentado me hay muchos mensajes, oye, ¿cómo ves la bolsa canadiense? Hay empresas que están muy baratas. Cuidado, que a mí es una economía que me da mucho miedo y no la toco ni con un palo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Ahora, la deuda privada la he querido comparar con Japón para que entendáis un poco la burbuja que sufrió Japón en los 90. Burbuja por apalancamiento privado, esa burbuja inmobiliaria, que llevó luego a 3 décadas de estancamiento. Japón lo tenéis en negro. Bueno, y Canadá en rojo. Canadá ahora tiene más deuda privada que Japón en los 90. Bueno, ya sé lo que sucedió en Japón. Si no, bueno, hemos escrito ríos de tinta en Trading Pro hablando de la japonización, de esta burbuja inmobiliaria, que también fue financiera y que ha llevado ya sabéis, el país nipón, pues a 3 décadas de esclerotización económica, donde no se crece, crecimiento cero, encadenan recesiones cada 4 años, y el Nikkei ha estado en una fase lateral durante 30 años. No ha roto los máximos hasta hace poco. Por lo tanto, aquel inversor indexado japonés que apostaba por su índice, pues ha navegado en una travesía muy, muy dura, de una lateralidad tremenda, ¿no? Pues Canadá está a nivel similar. Además, la deuda privada, un exceso de deuda privada suele desembocar en crisis deflacionarias. Una crisis de deuda pública, cuando hay un exceso de apalancamiento público, suele derivar en crisis inflacionarias. Claro, a nivel de activos bursátiles es mucho peor una crisis de deuda privada, mucho peor que una crisis de deuda pública, ¿no? Es que Canadá está pasando la diferencia que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo el problema no es tanto la deuda privada, sino la deuda pública, que el gobierno está gastando mucho y encadena déficits muy grandes. En Canadá es algo diferente, es las empresas, los hogares, los que se han apalancado, que se han endeudado mucho, y eso suele acabar muy mal porque son impagos que afectan al sector financiero. El sector financiero es muy sistémico y eso acaba generando crisis financieras que son muy deflacionarias, ¿no? Y generan deflación monetaria y, por lo tanto, caída de los activos financieros, ¿no? Entonces, Canadá está en una situación complicada, por lo tanto, ahora mismo le puede poner la puntilla a Donald Trump. Pero claro, como digo, esto es un juego de doble baza. Trump esto lo sabe, esto que estoy contando lo sabe perfectamente. Canadá sabe que también Estados Unidos exporta mucho a su país, por lo tanto, aquí está la negociación, quién va a ganar, ¿no? Estos juegos, a mí me encantan, juegos políticos, juegos también a nivel de empresa, a nivel corporativo, esto se ve muchísimo, y veremos quién gana. Será interesante. Yo ojalá el resultado, el desenlace, sea que no se apliquen los aranceles y que Canadá, pues oye, se ponga más duro con el tema de la exportación de fentanilo, ¿no? Que controle un poco más las fronteras para que no llegue esa droga que está machacando a la juventud en Estados Unidos. Yo he estado este verano en San Francisco, he estado en California, y es alucinante la de yonkis, zombies que ves por la calle, es tremendo. Además, en los buenos barrios, una cosa alucinante. Oye, tiene que hacer algo Estados Unidos, es normal que preocupe allí, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente imagen, para que veáis un poco cómo Estados Unidos en este entorno. Hablaba de la deuda china, o sea, la deuda, perdón, en Canadá, que es
el problema está en el sector privado, todo lo contrario que en Estados Unidos, vais a verlo, el problema está en el sector público. Fijaros, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, los déficits tremendos, esta imagen se ha hecho muy viral, que muestra un poco en base al PIB, la deuda, el ratio deuda-PIB, ¿no? Tenéis la gran crisis financiera que llegó casi al 10%, el COVID, yo que es un factor exógeno, lo excluiría, y ya estamos en niveles del 7%. Esto es lo que hereda Donald Trump, ¿eh? Donald Trump va a heredar un déficit estructural, además, es muy complicado recortarlo, que es de cercano al 7%. Bueno, aquí, claro, ha contratado a Elon Musk y al departamento de Dodge para tratar de aligerar el déficit, pero claro, si no quieres tocar la seguridad social ni la parte de medicina y tampoco el ejército, evidentemente, de hecho Trump ha sido muy insistente en el gasto en defensa y los intereses de la deuda son los que son, eso tampoco vas a hacer default, claro, ¿de dónde vas a recortar? ¿Dónde metes la tijera? Pues sí, hay gasto superfluo, quizá te ahorres un 1% en esta gráfica, puedes recortar del 7 al 6, pero es que yo soy muy escéptico en que pueda realmente recortar mucho más Elon Musk, es que tampoco hay dónde hacerlo, no digo que sea culpa de Elon Musk, es que no hay aquí o metes la mano en las partidas nucleares o es prácticamente imposible, es demagogia, ¿no? Entonces me cuesta mucho. Eso sí, decía Ray Dalio en el foro de Davos, que se ha celebrado recientemente, que o bajan del 7 al 3 o el mercado de bonos va a ser una bomba en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Ahora mismo creo que es importantísimo, de eso los vigilantes de los bonos, que les llamo yo, le están mandando un claro grito tanto a la Reserva Federal como al gobierno. Está recortando tipos la Reserva Federal y sin embargo la parte larga de la curva está subiendo los rendimientos. Esto es avisar de una posible crisis fiscal, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Donald Trump? Pues sí, tratar de reducir el déficit. Ha dicho Scott Bessent, el ministro de Economía, el secretario del Tesoro, que no va a ser por la parte de ingresos, es decir, no van a aumentar impuestos para ingresar más, es decir, que tienen que recortar el gasto. Pero claro, suena muy bien, todo, no digo que esté mal, la idea es buena, la agenda es interesante, la historia es la realidad, que es que no hay mucho donde recortar. Quizá me equivoque y Elon Musk encuentre magia donde no la hay. Esto lo ha sabido hacer Elon Musk, es un valor que hay que tener presente, pero me cuesta mucho. Entonces, mercado de bonos, si esto no se recorta, a nivel de Estados Unidos, puede ser una bomba de relojería. Insisto, lo decía Ray Dalio, una de las conferencias que más me ha gustado del Foro Económico Mundial en Davos. Tremendo, y creo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Ahora bien, ¿veis interesantes? Las preguntas lo hago a otros. A día de hoy comprar bonos, cuando está pagando una rentabilidad cercana al 4,5, 5% a 10 años, cogeas una rentabilidad nominal en dólares, creo que interesante. La pregunta lo hago a vosotros, porque fijaros la siguiente imagen. Ya en Estados Unidos, ya hemos hablado de Canadá, de México, vamos a centrarnos ya en Estados Unidos. Y fijaros, el risk premium en Estados Unidos, este es un indicador muy interesante, que es comparar básicamente la rentabilidad que ofrece el S&P 500 con la rentabilidad que ofrece el activo libre de riesgo, que es el bono soberano. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Ahora mismo nos habla de que los bonos son muy atractivos en comparación con la renta variable. ¿Por qué? Porque el S&P 500 medido por PER, ahora mismo está ofreciendo una rentabilidad, pues eso, cercana al 4%. Bien, y sin embargo, el activo libre de riesgo, el bono soberano a 10 años, está ofreciendo más rentabilidad que el S&P 500, sin tener esa volatilidad, ¿no? El 4,6, de hecho, ahora mismo está cotizando en rentabilidad. Es decir, tú a día de hoy financias al gobierno, te van a pagar un interés del 4,6% y al final, al vencimiento, te devuelven el principal, ¿no? Claro, si tú inviertes esa misma cantidad en S&P 500, a priori, a los múltiplos actuales, te va a dar menos rentabilidad y además estás expuesto a la volatilidad clásica de la renta variable. La gran pregunta es, ¿qué inversor ortodoxo a día de hoy va a comprar S&P 500 en vez de comprar un bono que no tiene riesgo y te ofrece más rentabilidad? Esto es lo que mide este gráfico, que lo que nos dice es, oye, está muy interesante el mercado de bonos, pero claro, todo este indicador ortodoxo, por decirlo de alguna manera, si miramos las métricas tradicionales de la inversión, choca con el problema de deuda que tiene Estados Unidos. Entonces es una disyuntiva, desde mi punto de vista, bastante importante. ¿Qué valoráis más, no? Esa espiral de deuda de Estados Unidos y lo que dice Ray Dalio, si no reduces el déficit, va a haber un problemón muy gordo del mercado de deuda en los bonos estadounidenses, o a día de hoy está muy caro el S&P 500 a un PER de 22 veces ventas aproximadamente, al forward PER, si vemos el PER está a 28, esto ya sé que pues, históricamente a 10 años no ha dado retorno, es decir, está muy caro el S&P 500, S&P 500 equal weight no, pero S&P 500 donde pondera mucho las magníficas, desde luego que sí, está muy caro. O ahora mismo prefieres congelar una rentabilidad a 10 años, a 5, a 20, que no está nada mal nominal en Estados Unidos. La pregunta es la hago a vosotros, es una disyuntiva que cada uno tendrá que
que resolver, ¿verdad? Yo insisto que para mí lo mejor, no digo que sea mal momento para comprar bonos, ni mucho menos, sobre todo en la parte larga. Desde luego, a nivel pasivo sí que veo muchos riesgos, y a nivel activo, saber encontrar valor en empresas que, a pesar de que caiga el índice, puedan subir. Yo siempre digo lo mismo, siempre hay una tendencia alcista. Hay que saber encontrarla, es lo que enseñamos además a hacer en Trading Pro. Y vamos ya a acabar con la última de las imágenes, y con esto cerramos la conexión macro. Vamos a ponerla ya en pantalla. Y bueno, este retrato que hemos hecho hoy también a Estados Unidos, ahí la tenéis. Y fijaros, KP Shiller, para mí esta es la métrica value más importante. Imagino, ya hemos comentado muchas veces en Trading Pro, la vamos a poner en grande para que veáis un poco lo de SP500. Es que, claro, las variaciones son tremendas. El ratio KP o KP Shiller, ¿verdad? Mide básicamente es una valoración por beneficio de SP500, pero cogiendo los últimos 10 años y ajustados a la inflación, ¿no? Por tanto, es una métrica muy interesante, y fijaros cómo está pues, en niveles que hemos visto en las grandes crisis. El 29, ahí tenéis en el año 2000 y la tenéis ahora. Oye, pues aquí una imagen, como siempre digo, vale más que 1000 palabras. Está muy caro, el SP500 está muy caro. Estos niveles siempre han derivado mercados bajistas, mercados seculares bajistas, que son correcciones que limpian, que limpian valoraciones, que limpian múltiplos. Y, oye, no digo que tenga que pasar, ni mucho menos, este año 2025, ¿eh? De hecho, la correlación entre una sobrevaloración de mercado y la operativa a un año es inexistente. Tú puedes tener una bolsa muy cara, que no hay ningún tipo de correlación con que a un año vaya a corregir la bolsa. Nada. Sí tiene correlación a 5 a 10 años, pero a un año no. Es decir, nosotros podemos estar hablando ahora, a principios de 2025, y ver un 2025 muy alcista. Es decir, que no tiene que caer mañana ni el próximo trimestre ni el próximo semestre, ni mucho menos, ¿eh? Pero desde luego, para los que tengáis una inversión, una escala temporal a 5 o 10 años, esto sí que debe preocupar en el momento de entrar. Debe preocupar bastante, ¿eh? Porque, insisto, son unas variaciones tremendamente exigentes y es normal que vayamos a ver retornos bajos a nivel indexado, ¿eh? A nivel pasivo en la próxima década, ¿no? Otra cosa es que ahora, a nivel activo, podemos encontrar pues small caps, quizá puedan tener mejor rendimiento, o también, por supuesto, diversificar a países emergentes. También puede ser una década inflacionaria, por tanto, las commodities pueden tener un rol muy grande en nuestro portfolio. El oro, por supuesto, las criptomonedas. Es decir, hay mucho donde jugar, donde diversificar. Es la asignación de activos, el asset allocation, ¿no? Que se llama. Y como digo, es lo que tratamos también de enseñar aquí en la casa, en Trading Pro. Ya sabéis, en nuestros programas educativos, en la docencia que tenemos, y que, por supuesto, son programas que están a disposición de todos vosotros. tradingpro.app, podéis encontrar toda la información, y también escribiéndonos, como siempre, al consultorio. Consultorio, que es un servicio que hacemos, oye, para que podáis preguntar cualquier cosa, verás, a WhatsApp, y nosotros tratamos de contestaros con una nota de voz o lo que sea, la mejor manera posible, ¿vale? Nos podéis escribir, dejaremos el número en la caja de comentarios, también lo tenéis aquí. Así, con esto me despido, y como siempre os mando un fuertísimo abrazo. Chao, chao.